Mi nombre es Maya y esta es mi confesión. Estoy escribiendo todo esto aquí porque no tengo el valor de decirlo en la vida real. Desde afuera yo parecía ser esa mujer que lo tenía todo. Estaba casada con un hombre rico, respetado y exitoso. Las personas veían nuestras fotos en redes y decían, ¡qué pareja tan perfecta! Pero yo no me veía en esas imágenes. Había una sonrisa en mi cara, sí, pero por dentro estaba vacía. Mientras mi esposo crecía en su carrera, yo me convertía en un detalle más de su vida. Sus días estaban llenos de reuniones y cirugías, y sus noches terminaban en un silencio pesado. Comíamos en la misma mesa, pero éramos dos extraños. Ya no me preguntaba ni siquiera ¿cómo te fue hoy? Yo preparaba la cena, acostaba a los niños y luego me sentaba en un rincón donde simplemente dejaba de existir. Intenté aguantar, me repetía, quizás es una etapa, quizás está estresado, pero los años pasaron y su indiferencia solo creció. Mi esposo dejó de verme como pareja y comenzó a verme como parte del orden de la casa. Las cuentas, la escuela de los niños, las cosas por arreglar, todo eso era importante. Mis sentimientos, en cambio, nunca estaban en esa lista. Un día le dije que estaba cansada. Él respondió, no entiendo de qué te cansas si estás en casa todo el día. Esa frase mató algo dentro de mí. Esa noche, mirando el techo en la oscuridad, lo entendí. En esa casa yo era como un mueble, pero seguía siendo alguien que respiraba y que sentía. Quería ser vista, quería ser escuchada, quería sentir que mi voz todavía existía, pero mi esposo, con su silencio, me apagaba. Y entonces apareció alguien más en mi vida. Se llamaba Aaron. Era un instructor de arte que trabajaba como voluntario en la escuela de mi hija. Era alguien lleno de vida, creativo y con una forma de mirar que atravesaba. Nuestro primer intercambio fue solo un hola, pero cuando me miró, lo hizo como nadie lo había hecho en años. Nadie me preguntaba, ¿cómo estás, Maya? Él sí, y lo preguntaba de verdad. Un día, saliendo de la escuela con unas bolsas pesadas, se acercó y me dijo, ¿desde cuándo cargas tanto peso? Y no hablaba de las bolsas. Esa frase me golpeó porque mi carga era emocional, no física, y él lo notó. El día de la exposición de arte, la escuela estaba llena de gente mirando los dibujos de los niños. Yo observaba las paredes. Él me observaba a mí. No apartó la mirada. Y en ese instante, algo que llevaba años dormido despertó mi feminidad. Cuando volví a casa me dije, solo fue una mirada, no significa nada. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Esa mirada había tocado una parte de mí que llevaba años olvidada. Desde ese día, cada vez que veía a Aaron, todo tenía un peso distinto. Su presencia despertaba lados de mí que mi esposo había ignorado durante tanto tiempo. Cuando hablábamos, me escuchaba de verdad. Notaba mis emociones. Me miraba a los ojos. Y eso me empujaba, poco a poco, hacia una línea peligrosa. Una noche, sentada sola en la cocina, esa voz interna volvió a aparecer. ¿Quieres que te vean? ¿Quieres que te escuchen? Mi esposo seguía perdido en su teléfono y en su trabajo, como si yo no existiera. Aaron, siendo prácticamente un desconocido, veía cosas en mí que mi propio marido había dejado de ver. La infidelidad no empieza de golpe. Primero te vuelves invisible. Luego llega alguien que te ve y tu vida cambia. Mi relación con Aaron comenzó con conversaciones inocentes. Mientras esperábamos a los niños, hablábamos de música, de arte, de la vida. Pero siempre había un detalle que se repetía. Él me preguntaba cosas que nadie me preguntaba. ¿Cómo te sientes de verdad? Yo llevaba años cargando un cansancio emocional que ni siquiera podía explicar, y él lo notaba entre líneas. No me juzgaba, no intentaba darme soluciones, solo escuchaba.
Esa cercanía era algo que jamás había sentido en mi matrimonio. Un día empezó a llover justo cuando salíamos de la escuela. Todos se fueron rápido, pero mi hija y yo no teníamos paraguas. Aarón apareció y nos ofreció el suyo. Intenté rechazarlo, pero insistió. Caminó a mi lado en silencio y mientras avanzábamos sobre el asfalto mojado, sentí una paz extraña. Cuando llegué a casa, mi corazón seguía acelerado. La semana siguiente, mi hija quiso ir a una actividad en el taller de Aarón. Las paredes estaban llenas de colores y el piso tenía manchas de pintura por todas partes. Los niños dibujaban mientras yo observaba desde un rincón. Aarón se acercó y me entregó un lienzo. ¿Quieres intentar?, me preguntó. Me di cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no hacía algo solo para mí. Tomé el pincel y mis manos temblaron. Él se colocó detrás de mí para mostrarme cómo sostenerlo. Su voz era suave, su respiración estaba cerca y su toque delicado. En ese momento entendí que hacía años que nadie me tocaba con tanta suavidad. Al llegar a casa ese día, mi esposo estaba frente a la computadora, como siempre. Intenté contarle cómo había sido mi día, pero me interrumpió para preguntarme por las tareas de los niños. Una vez más sentí cómo la invisibilidad me envolvía por completo. Pasaron unas semanas. Mi hija quiso volver al taller de Aarón. Esa vez, los otros padres dejaron a sus hijos y se fueron. Mientras los niños pintaban en el fondo, yo estaba sentada en silencio. Aarón apareció con 2 cafés y me ofreció uno. Tomarlo ahí, sin prisa, sin palabras, me hizo sentir más valorada que en años. Entonces me miró y preguntó, ¿en esta vida? ¿Qué es lo que tú realmente quieres, Maya? Me quedé congelada. Era una pregunta que yo misma había evitado durante mucho tiempo. Sentí cómo dentro de mí se abría un vacío enorme. Le conté mi cansancio, mi soledad, la indiferencia de mi esposo y cómo mi feminidad parecía haberse apagado con los años. Aarón no dijo nada, solo escuchó, sin críticas, sin juicios, sin esperar algo a cambio. Desde ese día empezamos a escribirnos mensajes. Primero eran sobre los niños, luego sobre pintura y después sobre esas noches de insomnio en las que ninguno podía dormir. Los mensajes se convirtieron en un refugio que no sabía que necesitaba. Intenté alejarme varias veces, cerrar esa puerta, pero Aarón siempre decía, «Eres una mujer que merece ser vista, no puedes ignorar eso». Y yo me rendí ante esas palabras. Una noche, Aarón me pidió hablar en persona. Nos vimos en la cafetería de un hotel pequeño, lejos de la ciudad. Cuando me senté frente a él, el corazón me latía con fuerza. Él, en cambio, estaba tranquilo. «Si quieres», me dijo, «nos vamos ahora mismo. No estás obligada a nada». Podía levantarme e irme, podía detener todo, pero elegí quedarme. Le envié un mensaje a mi esposo diciendo que iba a ver a una amiga. Llamé a la niñera y con esa decisión ya no había vuelta atrás. Esa noche no solo compartimos emociones, compartimos algo mucho más profundo. La puerta de la infidelidad se abrió por primera vez, en silencio. Al amanecer, Aarón abrió las cortinas. La luz entró en la habitación, cálida y suave. Me sentí más viva que en años, pero esa misma luz trajo una sombra pesada. La culpa. Cuando llegué a casa, mis hijos corrieron a abrazarme. Mi esposo seguía en el teléfono sin mirarme, y en ese momento entendí que la traición más grande no había sido contra él, había sido contra mí misma. Los días pasaban y cargar con 2 vidas se volvió insoportable. De día era esposa y madre. De noche era una mujer que esperaba los mensajes de Aarón como si fueran aire. Descargué una aplicación secreta para esconder nuestras conversaciones. Le inventaba reuniones y actividades a mi esposo. Había junta en la escuela, estuve con otros padres,
Había tráfico. Cada mentira me desgastaba un poco más. Una noche, mi esposo llegó con 2 cafés. Si quieres podemos hacer una escapada, unos días solos, me dijo, y sentí que el corazón se me partía, porque justo cuando él intentaba acercarse, yo ya estaba refugiándome en alguien más. Al día siguiente hablé con Aaron. Le dije que no podíamos seguir. No puedo hacer esto, le confesé. Los ojos de Aaron se llenaron de lágrimas. Pero yo sí te quiero, de verdad, respondió. Intentamos alejarnos. Duró poco. Cada vacío nos volvía a juntar. Y finalmente pasó lo inevitable. Una noche, mi esposo llegó temprano a casa. Yo estaba en la cocina y había dejado mi celular en la sala. En ese momento llegó un mensaje de Aaron. Te extraño. Mi esposo lo vio. Entró a la cocina con el teléfono en la mano. Todo se detuvo. ¿Qué es esto, Maya?, preguntó. No gritó, su voz estaba vacía. Ese vacío dolió más que cualquier grito. Confesé todo. Él solo respondió, quizá descuide nuestro matrimonio. Pero el camino que elegiste destruyó a nuestra familia. Esa noche no me echó, pero tampoco me dejó entrar en la cama. Dormí sola en el sillón, envuelta en un frío que no venía del aire, sino de mí misma. A la mañana siguiente vi un sobre encima de la mesa. Adentro había una carta y la tarjeta de un abogado. Terminemos sin peleas, es lo mejor para los niños. También hablé con Aaron. Le dije que nosotros 2 tampoco podíamos seguir. Él tuvo miedo. No quiso asumir nada. Y en ese momento entendí que yo no era su vida. Solo era un escape. Semanas después supe que cerró su taller y se mudó a otra ciudad. Desapareció. Yo me quedé sin nada. Ahora vivo sola en un departamento pequeño. Mis hijos se quedan conmigo a veces, pero sus miradas llenas de tristeza me rompen el alma. Intento construir una vida tranquila, aunque por dentro estoy hecha pedazos. Cada noche me hago la misma pregunta. ¿Valió la pena sentirme vista por unos momentos y perderlo todo? La respuesta es simple y cruel. No, no valía la pena. El hambre emocional no te convierte en una mejor persona. Y la infidelidad no llena ningún vacío. Buscando que me vieran, encontré algo peor que ser invisible: el arrepentimiento.